Con un país en sintonía, 8:00 de la mañana, acabando semana, les agradecemos su presencia. Como siempre, en este viernes les saluda el periodista Álvaro Murillo. Seguro que nuestra directora Vilma Ibarra nos está escuchando o monitoreando. Seguro que se comunicará con nosotros en caso de que considere necesario también. En esta mañana de viernes 16 de febrero tenemos la valiosísima presencia de Juliana Martínez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, y un habitual, dichosamente también en nuestra mesa de Hablando Claro, Rodzai Rosales, politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos, pues, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, que también nos ha acompañado a tratar de entender, porque han pasado 2 semanas ya de la elección en primera ronda. Y bueno, en el semanario Universidad habíamos titulado ¿qué nos pasó? Luego ha habido variantes a esas preguntas y es, bueno, no, ¿qué hicimos? Y hoy yo creo que la orientación de nuestro programa con la presencia acá de Juliana Martínez va a ser no solo qué hicimos, es quiénes somos. Porque a partir de ahí se determina lo que hacemos, lo que nos pasa y lo que se refleja en el resultado electoral, que es por supuesto el acceso de los candidatos Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado a la segunda ronda del 1 de abril próximo, del domingo de resurrección. Mientras estos dos candidatos tienen una agenda muy intensa, tratando de, por supuesto, de lograr alianzas, apoyos, adhesiones y todas las variantes posibles de estas palabras que le permitan, por supuesto, una ventaja para la segunda ronda. Todavía nos tenemos que seguir contestando, en parte porque la moneda sigue en el aire, realmente cuál es la sociedad que nos estamos que estamos mirando en el espejo electoral. Y ese es más o menos el planteamiento que tenemos para esta mañana de viernes. Y bueno, empezamos directamente agradeciéndole y saludando. Juliana, muy buenos días también. Usted es una persona que nos ha ayudado en otros momentos también con algunos ángulos diferentes, hablando de la caja del Seguro Social, pero sobre todo con un ángulo por supuesto, sociológico, como es su especialidad, y en este caso tratando de traerlo a la coyuntura que hemos traído en estos días. Bueno, buenos días Álvaro, buenos días Rodzai, como colega del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos también, estamos entre casa. Muchísimas gracias por la oportunidad de abordar estos temas. La motivación de conversar, no sé si sobre quiénes somos, que me parece un poco demasiado difícil de abordar, pero sí, o sea, mi sensación es que hay unas claves de lo que nos está pasando que han quedado en el campo de el conservadurismo social. O sea, el tema de las relaciones entre hombres y mujeres hoy está siendo tematizado por la llamada oposición a la llamada ideología de género. El resto de los analistas hablan permanentemente de los problemas socioeconómicos, de la pobreza y la desigualdad, como si en esta sociedad no hubiera hombres, no hubiera mujeres, y esos hombres y esas mujeres no se encontraran en un lugar específico donde todos y todas nos encontramos, que es las familias. Es decir, todas las personas que nos escuchan y nosotros aquí vivimos en el marco de familias de distinto tipo. Nótese el plural, las familias. Buenos días, Rodzai. Buenos días, es un gusto, Juliana y Álvaro. Y yo creo que ahí empieza justamente la polémica, Juliana, porque parece, por lo menos dentro de ciertos círculos dentro de nuestras sociedades, y hablo de América Latina en general, damos por supuesto que existen eso, que llamamos las familias. Pero lo cierto es que hay un importante sector hegemónico, digámoslo así, de toma de decisiones, incluso en los gobiernos, que cuestionan ese concepto pluralizado, digamos, de familias, y te hablan de familia en virtud, pienso yo, de lo que después va a ser el apoyo del Estado también, porque finalmente aquí hay un razonamiento económico también, y es a quiénes tiene que apoyar el Estado, ¿verdad? Por lo menos esa ha sido la argumentación en este país. Seguimos apoyando a una visión de familia histórica, digamos, tradicional, la que ya no se corresponde mayoritariamente a nuestra sociedad, en su composición, o el Estado también debe y tiene, no solo debe, sino también tiene que apoyar, y estoy hablando en términos económicos, no solo política pública, económicos, a esa otra gran diversidad de familias que hoy tenemos. De manera un poco, tal vez, provocadora en la invitación, hablábamos de que, claro, que es que mamá ya no amasa la masa y esto cambia todo. Juliana nos ha corregido, es que, bueno,
hay mamás que sí amasan la masa y además amasan un montón de cosas más en los hogares, y esto provoca también otras repercusiones y tiene que ver con la forma en que nos relacionamos, con las aspiraciones que tenemos como sociedad, hablando de las familias, por supuesto, como un núcleo básico. Pero antes de desarrollar, porque lo que hemos hecho es pintar el cuadro que tenemos hoy en el programa, queremos dar el saludo también de buenos días a nuestra compañera Crisia Ortega, que nos cuenta qué trae el Semanario Universidad, porque hoy es viernes de semanario también. Así es, buenos días Juliana, Rotzai, Álvaro, buenos días a nuestros oyentes. Bueno, esta edición del semanario viene cargadita, ¿verdad? Es un especial bastante interesante, sobre todo porque el artículo de fondo, ¿verdad? El tema principal es el estudio del CIEP sobre la intención de voto para la segunda ronda electoral. Titulan acá, empatados en el aire. Entonces, bueno, además viene artículos que aportan y hacen al análisis de esta encuesta, donde Mauricio Alvarado aparece con un 45% y Carlos Alvarado con un 42%. Detalla un poco cómo están los apoyos para la segunda ronda, pero adicionalmente trae otros artículos relacionados, como lo que el gobierno, claramente todos sabemos, ¿verdad?, que debe reactivar economía, solventar el déficit. Una entrevista al único diputado que tiene en esta ocasión el Frente Amplio, José María Villalta. Y bueno, además tiene otros artículos alrededor. Álvaro, usted nos podría contar un poquitito más acerca de la encuesta, pero trae, por supuesto, también quisiera recomendar que viene el suplemento libros, que siempre es muy, muy importante para que pudieran también leer este fin de semana. Parte de lo que planteamos en este programa viene, gracias Crisia, contenido también en la publicación de la encuesta, porque esta encuesta, que no es necesariamente, tiene una modalidad que luego tal vez podrá explicar un poco mejor Rotzai, pero es panel, o sea, es un grupo al que se le ha venido dando seguimiento, se le han hecho 5 entrevistas, digamos, a lo largo de 5 meses de la campaña, y quería los investigadores del CIEP ver cómo votaron finalmente, cuáles fueron los criterios, qué sectores favorecen más a qué candidato, y incluso precisar un poco más el efecto que tuvo lo que se llamó el shock religioso, y que fue determinante en el desenlace de la campaña hasta la primera ronda. Y dentro de la información, por ejemplo, viene que el 54% de las personas que votaron por Fabricio Alvarado, candidato del Partido Restauración Nacional, lo hicieron con esta consideración de conservar los valores tradicionales de Costa Rica. Eso, entre otras informaciones que también les recomendamos, y ahora estamos debidamente asistidos con el café Tostadores del Huarco. Y vamos, Juliana, ¿le parece si hacemos de una vez la primera pausa, ya que pintamos el cuadro? Y Álvaro, antes de irnos, por favor, no olvidemos recordarle a nuestros amigos oyentes que el Semanario Universidad lo pueden encontrar en los principales supermercados del país, y que si están interesados en tener su suscripción para todo el año, pueden llamar ya al 2511-4690 2511-4690 para suscripciones del Semanario Universidad. Estamos también, lo digo como parte del Semanario Universidad, activos, por supuesto, en nuestra página web, dándole seguimiento a las reuniones de estos días también, Rotzai. Los candidatos tienen yo quisiera ver el cuadro, el organizador de los candidatos en estos días. Y seguro no solo yo, muchos quisiéramos ver. Uno entiende que la agenda no tiene por qué ser pública necesariamente, aunque hay algunas actividades que son especialmente llamativas. Por ejemplo, la reunión del candidato. Vamos al corte, Álvaro. Vamos al corte. Sí, ya vamos a la reunión que tiene hoy el candidato Carlos Alvarado con el expresidente Oscar Arias. No deja de plantear muchas preguntas. Sí, sobre todo esperando resultados concretos, que es parte de ese morbo general. Si va a dar o no dará el apoyo, si es tan escueto, tan ambiguo como Rodolfo Pisa, por ejemplo, para utilizar un ejemplo, o si va a dar un apoyo directo como desde el principio el Frente Amplio se lo dio a Carlos Alvarado, en fin. Como parece que lo dio Sergio Mena, el candidato a Fabricio Alvarado ayer, el día de ayer. Así es que la gente está esperando ese tipo de apoyos concretos también, porque les sirve como elemento de juicio para autoubicarse también, ¿verdad? Cuando vemos personajes de los partidos políticos tirando línea, como decimos comúnmente, a favor de un candidato, tampoco podemos pensar que automáticamente toda la dirigencia, la militancia y los simpatizantes de esos partidos o de esos candidatos van a ser
lo mismo, ¿verdad? Sino que aquí también empezamos a notar que la segunda ronda tiene características particulares, y una de ellas es que el electorado se puede sentir bastante liberado de su compromiso inicial de apoyo a un candidato de un partido político, y puede volcar de manera incluso hasta contradictoria su voto a favor de uno de los candidatos. ¿Es esto un juego nuevo? ¿Es darle vuelta a la tómbola o revolver la baraja de alguna pues no manera? todo, pues no todo, pero hay segmentos, los veremos al final con los perfiles de votantes, pero repito, puede sentirse el electorado más, comillas, libre, más fluido para cambiar su opinión con respecto al voto en primera ronda. Vemos en primera ronda uno elige de 13 opciones, en este caso como el que tuvimos, uno tiene la posibilidad de elegir cualquiera de esas 3 opciones. Ahora solo estamos frente a 2, ¿verdad? Por eso no en vano se dice que los balotajes o segunda ronda, uno tiende a votar más en contra de quien no quiere que a favor de quien está convencido que es su candidato. Rotzai Rosales y Juliana Martínez, en este programa vamos a la primera pausa y ya volvemos para entrar de fondo con el tema. 14 de la mañana, los investigadores Juliana Martínez y Rotzai Rosales nos acompañan en esta mañana. Y antes de la pausa hablábamos de el contenido del estudio de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica sobre los perfiles de las personas que votaron en primera ronda por uno u otro candidato y los perfiles que ahora están apoyando a Fabricio Alvarado o Carlos Alvarado. Y mencionábamos, muy interesante, por supuesto tienen arrastre de distintas poblaciones, y Fabricio Alvarado, contrario a lo que se cree, el asunto de la generación, o sea, las nuevas generaciones, los jóvenes se reparten por igual entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Las mujeres favorecen, me parece, un poco más, no, realmente tampoco hay mayor diferencia entre Fabricio y Carlos Alvarado. En educación sí hay una notable diferencia, porque las personas que tienen estudios universitarios favorecen de mayor manera a Carlos Alvarado, y las personas de menor educación formal favorecen a Fabricio Alvarado. Y por provincia, lo que ya se había venido viendo, las provincias costeras y fronterizas también favoreciendo al Partido Republicano, al Partido Restauración Nacional, y en el centro del país, sobre todo, al Partido Acción Ciudadana. Juliana, hablábamos de que, por eso menciono estos perfiles, ¿verdad? Porque al final el electorado en realidad son los electorados, y ya vemos que cuando se empieza a hilar un poco más fino, y viendo también el enfoque que tuvo o que tiene todavía la campaña, y que probablemente va a continuar en estos 45 días que faltan hasta la segunda ronda, mencionábamos que las urnas reflejan el cómo estamos viviendo y el cómo hemos ido evolucionando. ¿Cómo conecta usted, de manera tal vez para poder pintar el cuadro, cómo conecta usted esta forma de organización que tenemos ahora en pleno 2018 con lo que vimos en el resultado electoral? Mi argumento principal es que este anhelo de una gran parte de la población por restaurar una familia tradicional tiene razones en las condiciones cotidianas de vida de la gente. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? En los últimos 20 años ha habido una revolución en la sociedad a partir de la transformación en la vida de las mujeres. 20 años. 20 años. A partir de que hace 20 años solo 1/3 de las mujeres tenían participación laboral, y ahora más de un 40%, casi un 50% tienen participación laboral. Pero no solo eso, la forma de las familias ha cambiado dramáticamente, pero no ha cambiado igual en toda la sociedad. En las mujeres con menos escolaridad lo que tenemos es un incremento enorme, o sea, cuando cae esta idea de la familia en donde papá trabaja y mamá masa la masa, lo que hay es mamá masa la masa, trata de trabajar, cuida a los niños, va, viene y lo hace en bastante soledad. Es decir, en los sectores con menos escolaridad lo que ha aumentado considerablemente es la proporción de familias monomaternales. ¿Okay? En cambio, en las familias de mayor escolaridad lo que ha aumentado enormemente, en 18, 20 puntos porcentuales, es la proporción de parejas sin hijos y de hogares unipersonales, de gente que pospone crear la pareja o que decide divorciarse y estar sola.
Entonces, vemos muchas más posibilidades de proyectos personales elegidos entre la gente de más escolaridad, mientras que la gente de menos escolaridad vemos lo peor de los dos mundos, es decir, una proporción, 8 de cada 10 mujeres de 20 años son madres antes de los 20 años, entre las personas menos educadas, tienen varios hijos, la mayoría de esos hijos no fueron elegidos en el momento en que se iban a tener, no es que no sean queridos, pero no fueron buscados, no fueron elegidos, lo sabemos por las encuestas, por el sistema de información perinatal que tenemos para América Latina, que el grueso de los embarazos que se producen antes de los 19 años no fueron parte de un proyecto de vida construido, sino que fueron accidentes. Pero el grueso de esos accidentes no tiene lugar entre las mujeres de 13 años de educación formal o más. Solo un 6% de esas mujeres son madres antes de los 20 años, mientras que más de un 70% de las mujeres con menos escolaridad son madres antes de los 20 años. Entonces, a ver, ¿qué más que el anhelo por una familia que tal vez nunca existió, pero que existe en el imaginario colectivo, en donde haya un orden, donde haya un proveedor de ingresos, donde las mujeres tengan un lugar de cuidar a sus hijos e hijas? Es decir, hay razones estructurales en los cortocircuitos que están generando los cambios. Es decir, desde un punto de vista de los derechos de las mujeres tendemos a pensar que es muy importante que las mujeres tengan sus propios ingresos. Es muy importante. Y hoy, por ejemplo, las mujeres con educación universitaria estamos más o menos al mismo nivel. Solo un 10% de las mujeres que fueron a la universidad no tienen ingresos propios. Pero más de un 40% de las mujeres con solo primaria y secundaria incompleta carecen de ingresos propios, ¿no? Entonces pensamos que sería muy importante que todas las mujeres tengan ingresos propios, pero no siempre estos cambios se dan en el marco de proyectos elegidos por las personas. Hay muchas mujeres que están haciendo todo lo que hacían antes, más que no tienen un hombre a la par que ponga el dinero sobre la mesa. Bien, a ver si comprendo bien. O sea, lo que estamos diciendo es que de alguna forma la discusión al calor de esta campaña ha sido de recuperar o conservar, habrá que ver cómo precisar el verbo, la familia tradicional, pero esa familia tradicional ya no existe tal cual, incluso ni siquiera en los y cuidado, incluso menos en los ambientes en donde más se añora esa familia tradicional. Es así como le voy exacto. Pero la contraparte de todo esto es que tenemos cientos de miles de hombres que han perdido un lugar en la sociedad, porque ya no son el proveedor de ingresos, ya no son la persona que se asegura que llegar a fin de mes, pero tampoco son nada más. Entonces tenemos un problema muy grande con un montón de hombres que ya no son ese papá trabaja. Entonces, y que no lo van a volver a hacer, porque parte del asunto aquí es que cualquier anhelo de recuperar esa sociedad tradicional es inviable por múltiples razones, una de las cuales es que la sociedad costarricense no va a generar los empleos formales de tiempo completo durante toda la vida que se necesitarían para recuperar esa idea del hombre que toda la semana trabaja durante 8 horas. Suficientemente pagado, ¿verdad? Perdón, cuando hablas de inviable, significa que es que no tenemos una sociedad como la de antes. Por lo tanto, es romántico, es iluso, es utópico pensar que debemos recuperar, comillas, es que así está presente en el discurso político. Debemos recuperar y devolvernos 20 o 30 o 40 o 50 años atrás. Recuperarlo es inviable por razones estructurales, porque no podemos generar ese empleo, porque además las mujeres que salieron de la casa no van a volver fácilmente a la casa, porque las mujeres costarricenses hoy están más educadas que sus pares varones, porque... Claro, digámosle a esa estudiante universitaria o a esa estudiante de la maestría, mire, renuncia a todos sus estudios. O esa profesional que ya está en el mercado laboral, olvídese de todo y dedíquese, porque así corresponde, a amasar la masa, siguiendo con la figura que hemos usado. Pero veamos, hemos entrado mucho en la conversación en matrimonio igualitario, pero el Latinobarómetro, la medición de opinión pública Latinobarómetro del 2005, dice que en Costa Rica un 40% de la gente está de acuerdo con la idea de que las mujeres deben trabajar solo si la pareja no gana lo suficiente. Si vemos la distribución de este 40%, el grueso de este 40% está entre esos sectores sociales donde más se necesita que las mujeres salgan a trabajar. O porque el salario no alcanza, o porque no hay un hombre en la casa. Porque hay hogares monomaternales con 2 o 3 o 4 niños, en donde también a veces está la abuela y la tía y la prima cuidando. Entonces tenemos una implosión
de la forma tradicional de la familia. Esa forma tradicional de la familia hoy por hoy representa muy poca gente, pero tenemos un anhelo muy grande de que ojalá volviera a funcionar. Y tenemos unos movimientos sociales religiosos que le dicen que es posible y que además participan de la toma de decisiones familiar cotidiana en suprimir el alcohol que hace que el hombre no fue a trabajar, en decirle no, eso no está bien, que le dicen al hombre que tiene que llegar a dormir a la casa, que le dicen que no debería tener más de una mujer, que le dicen a la mujer que su trabajo como ama de casa es muy importante y muy valioso, que de alguna manera le están dando un lugar a estos hombres y a estas mujeres bajo estos conceptos tradicionales. Entonces, a mí me parece que es sumamente razonable que haya que ese anhelo se proyecte políticamente a decir sí, hagamos una cruzada por la familia tradicional. Ahora, ¿qué pasa? Es en estos mismos sectores donde le llamamos como sectores de pisos, gente que está en situación económica de piso pegajoso, porque son mujeres que antes de los 20 años la mayoría han sido madres y por lo tanto agradecen una justificación que diga que eso está bien. Se refiere que están en un bajo nivel y que les cuesta salir de esa situación. A que todo atenta contra poder progresar. Claro. El Estado llega con un programa social por allá, con una ayuda por el otro lado, pero estas son personas que tienen poca educación para conseguir buenos trabajos, poco acceso a buenos trabajos, no tienen dinero para ir a la guardería y pagar 100.000 colones para que el niño o la niña se quede en una guardería. Además no tienen una, tienen 3. Además no tienen una red de apoyo social donde otras personas puedan participar y cubrir. Entonces tenemos un cortocircuito de las relaciones entre la familia y el mundo de la educación y del trabajo. El Estado llega con programas sueltos y las iglesias, en particular pentecostales, llegan con una propuesta de darle un orden y un sentido de vida, de restauración de algo que no es restaurable, pero que suena como que sí, y que yo poniéndome en esa situación agradecería oír ese planteo, versus el planteo de que lo que queremos son mujeres más modernas, que trabajen y que ganen sus ingresos, porque eso lo puedo hacer yo, pero no necesariamente esa mamá de 20 años con 3 hijos. Las mujeres hoy en Costa Rica y en toda la región latinoamericana somos mucho más desiguales entre nosotras que lo que éramos en 1990. Y cualquier manera de pensar en las mujeres que no combine a esas mujeres con su situación socioeconómica no puede comprender los mundos del bienestar y del malestar en que hombres y mujeres nos insertamos. Juliana, perdón, Rotzai, si uno tuviera que buscar un coeficiente de Gini solo para la población femenina, sería mayor que el de la sociedad en general. El coeficiente de Gini es el indicador que se usa para medir la desigualdad social. Bueno, ¿es mayor la desigualdad entre mujeres que la desigualdad en la sociedad? Lo que pasa es que las mujeres están con los niños, ese es el punto. Entonces, venimos de 15 años donde en la mayoría de América Latina hubo empleo, creación de empleo formal y crecimiento económico, en la mayor parte de la región, sobre todo de Panamá hacia abajo, y sin embargo, en 1990 por cada 100 hombres pobres había 114 mujeres pobres. En el 2015, después del crecimiento de los partidos de izquierda, de la creación de programas sociales, de la expansión del Estado, había 125. ¿Por qué? Porque las mujeres están con sus niños y niñas. Entonces, cuando mejora el ingreso y cuando hay más personas que formalizan su empleo, los hombres tienden a distribuirlos más entre sí mismos y las mujeres tienden a beneficiarse menos de lo que se benefician esos hombres. ¿Por qué? Porque no están en la misma familia. Claro. Entonces, ese es el problema de las mujeres. Y aquí, mira, les traje esta gráfica para mostrar el aumento en Costa Rica de las demandas por pensiones alimentarias. Tal vez para las personas que nos están viendo en el Facebook Live. Vean lo que es esta curva. Quien no nos ve en el Facebook Live y nos escucha acá por el 98.7, lo que está mostrando Juliana es la curva de crecimiento de cantidad, ¿verdad?, de demandas por pensiones alimentarias. Básicamente es un cuadrado en donde en medio hay una raya que la cruza diagonalmente, o sea que hay un crecimiento exponencial. Estos datos que fueron procesados por Rebeca Sura, a quien le agradezco mucho, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales en ese momento, lo que nos muestra es un acercamiento al grado de conflictividad que viven las parejas, casadas o no casadas, al momento de lidiar con el bienestar económico de hijos e hijas. Voy a poner solo un ejemplo aquí en cifras. En 1985, más o menos, había aproximadamente menos de 5.000 demandas por pensiones alimentarias por año. Y ahora estamos en más de 40.000. 40.000. 2015 se superaron las
40.000, o sea, se multiplicó como mínimo por 8 la cantidad de demandas de pensiones alimentarias. Por supuesto han aumentado los nacimientos, pero claro, la curva es una, si los nacimientos aumentaran así estaríamos fritos, ¿verdad? Rotzai. A mí me interesa, es una enorme cantidad de información que nos viene a compartir Juliana, y además con un nivel de especificidad que es importante detallar, me parece, porque no podemos incluir dentro de categorías tan amplias, familia, mujeres, etcétera, una enorme diversidad de situaciones específicas de las mujeres y de las familias. Pero hay dos detalles que me parece importante decir contundentemente a la luz del proceso electoral también, o de las políticas públicas en general del país. Lo primero es que pareciera, Juliana, y si no me corrige por favor, que hay una gran cantidad de razones, hay una razonabilidad para pensar que la gente demanda o añora una familia nuclear tradicional como la de antes. O sea, pareciera que hay razones y hay aspiraciones, y el político o las personas políticas, los partidos políticos en América Latina en general, sobre todo de eso que vos llamás el conservadurismo social, han captado que hay esa demanda, que hay esa necesidad, y crean ofertas electorales, políticas, respondiendo a eso, volviéndose los valores tradicionales y demás. O sea, hay razones porque hay una demanda, pareciera, también nos dicen los datos mayoritarios, de que las personas ahí censadas o ahí encuestadas quieren eso de la política, del Estado y de los políticos. Pero por otra parte nos decís que eso es inviable. O sea, es absolutamente irresponsable, pongámoslo en esos términos, por razones objetivas o de cambios estructurales y de realidad, que hacen que esos discursos sean eso, irresponsables por inviables. Entonces, hay un enorme dilema en esto, y es abiertamente la mentira o el conjunto de falacias que se crean en el discurso político para convencer a esos sectores que demandan volver a un pasado que ya no es posible cumplir. Eso es lo que nos estás queriendo decir. Sí, y parte del problema es el siguiente, es que en los países escandinavos, 2 a 3 de cada 10 colones de lo que necesita un niño para vivir, lo pone la familia, y el resto lo pone el Estado. En América Latina, 8 de cada 10 colones que se necesitan para financiar a un niño o un joven de 0 a 20 años, lo pone la familia. El resto lo pone el Estado. Invertido completamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el bienestar de los niños y niñas, de los hijos, que es posiblemente lo más importante en la vida de todos nosotros, está fuertemente amenazado. Y está cuando la familia, como unidad de distribución de recursos, se ve amenazada. Si cuando esa familia se separa o se desacomoda o se percibe como inestable, lo que se ve amenazado directamente es el bienestar de niños y niñas, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades. Una es buscar pues esta ilusión de volver a un pasado que además no existió, porque en el caso de Costa Rica, esa familia tradicional, patriarcal tradicional, era una familia rural, donde las mujeres trabajaban todo el día cuidando, cocinando, pero también en el café, recogiendo café, preparando las tortillas, trabajaban todo el día. El punto es que no se quedaban con el valor de su trabajo. La diferencia ahora es que hay más población económicamente activa femenina que recibe un ingreso propio por su trabajo. Y en la medida en que eso es así, entonces empieza a haber más negociación al interior de la familia de para qué se destina el dinero, cómo usarlo. Desde ese punto de vista, esta familia, en donde más de una persona tiene ingresos, es una familia mucho más apta para la libertad de sus integrantes. Es que en Guatemala los divorcios son casi inexistentes. ¿Por qué? Porque la familia es esencial para sobrevivir, y porque si un hombre quiere tener otra pareja, la tiene en paralelo. Ya está. En cambio, en Suecia los divorcios son altísimos. ¿Por qué? Porque si a dos personas no les parece, y en particular si las mujeres no están satisfechas, hace 50 años tenían que quedarse en la familia, ahora no, ¿verdad? ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que esta situación está partida en dos. Tenemos una sociedad costarricense en la que eso es así, la sociedad de la gente con más años de educación formal y con buenos trabajos, y una parte de la sociedad costarricense que está viviendo lo peor de las relaciones patriarcales tradicionales sin tener un futuro en el horizonte mejor que demandar volver para atrás. Claro, eso me lleva, tal vez antes de ir a la pausa, a plantear la pregunta, la segunda de inquietud. Pareciendo entonces que es irresponsable, irreal, que se planteen esos discursos románticos de volver hacia atrás. Y, por otra parte, era mi pregunta, hay situaciones particulares que no podemos, de Costa Rica estoy hablando, y la que podríamos ahondar ahora, que se parecen mucho a el resto de América Latina, y a diferencia de los países europeos como vos estás planteando.
pero hay también condiciones de diferencia en el caso de la sociedad costarricense con respecto a la totalidad de los países de América Latina, Juliana. Sería bueno tal vez ahora profundizar en esos detalles, porque el terreno fértil que hoy estamos encontrando en el discurso político para esos discursos de volver hacia atrás, finalmente hay un razonamiento que lo dije a la introducción del programa y que me sigue rondando la cabeza. Hay finalmente una razón de distribución de recursos frente a esa enorme diversidad. Exacto, y hay una disputa, exacto, y hay una disputa, exacto, no es una cuestión solo valórica o de aspiraciones o de ideología. Hay razones materiales para que se dé una disputa política en torno a esos recursos limitados. Y a la familia que los asigna. Claro. Claro, ¿cuáles son esas condiciones que tiene Costa Rica y en este momento? Es parte de lo que vamos a hablar en nuestro tercer bloque después de esta pausa. Estamos con Juliana Martínez y Rotzai Rosales, políticos también de esta universidad. Planteaba Rotzai antes, y yo se lo resumo así porque me parece interesante verlo desde como lo planteaba, es cuáles son las particularidades que tiene Costa Rica, que siempre además nos hemos creído, bueno, es que Costa Rica las cosas son diferentes, no somos, y tendemos a ver a los vecinos cercanos, no somos como este país, y de repente queremos compararnos, y también a usted han mencionado cifras con los países nórdicos a los que algunos aspiraríamos a tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas particularidades de Costa Rica dentro de este cambio de modelo de familias que está teniendo repercusión en la forma como nos relacionamos, cómo aspiramos y hasta cómo votamos? Bueno, Costa Rica tiene muchas particularidades, pero en este punto creo que tiene más cosas en común que particularidades. A ver, se parece mucho a los países del Cono Sur en tener un estado social fuerte, y se parece bastante más a Centroamérica en que es mucho más rural que los países del Cono Sur, y que por lo tanto las formas de vida, digamos, en torno a la parcela, a una distribución de los recursos donde no hay lo público y lo privado, sino que en la parcela se vive y de ahí se produce y reproduce la gente, todavía está mucho más cerca, en el pasado más reciente, ¿verdad? Entonces, Costa Rica, en términos del papel de la familia de papá Massa y mamá, de papá Trabaja y mamá, ojalá papá Massara, por cierto, parte del problema, nota al pie, es que los hombres en este periodo han cambiado muy poco en cuanto a su involucramiento en el trabajo doméstico y de cuidados. En Costa Rica, en Argentina, desde México hasta Tierra del Fuego, es decir, es muy inelástico el uso del tiempo masculino. Entonces, ¿qué significa es inelástico? Quiere decir que los hombres cuidan lo poquito que cuidaban en 1990, menos de 2 horas diarias. Incluso si comparamos hombres que no trabajan con mujeres que trabajan, las mujeres cuidan más, destinan más tiempo a cuidar que ese hombre que no trabaja. O sea, no hemos cambiado mucho. Entonces, eso es una de las fuentes del cortocircuito, porque estamos pretendiendo, estamos enfrentando un conjunto de cambios que han sacudido las bases de esas familias como se organizaban antes, pero hay un montón de continuidades que no acompañan esos cambios. Entonces, eso como nota al pie. Pero cuando comparamos el peso relativo de papá Trabaja y mamá Massa la Massa entre países, vemos que Costa Rica siempre ha sido bastante más tradicional que Uruguay, que Argentina. Estaba muy cerca de Chile. Pero Chile en los últimos 20 años dio un salto cualitativo a las familias donde las dos personas, papá y mamá, trabajan. Mamá sigue amasando la masa, pero mamá y papá trabajan. En Costa Rica ese cambio ha sido más lento, pero de todas maneras lo vemos. Esa sería la particularidad, que es un cambio más lento en ese punto. Pero, Juliana, quizá lo hablamos desde nuestra burbuja, porque, lo hablo yo desde la burbuja urbana, de ambiente universitario. Uno diría, bueno, de verdad hemos cambiado tan poquito. Yo lo que veo, lo que hablo, mis círculos, mis familiares, mis primos, mis amigos, yo los veo que van, recogen al niño a la escuela, los dejan, los veo el sábado yendo a la feria con los niños. No es esto, entonces. Bueno, lo que pasa es que tenemos un instrumento de medición que son las encuestas de uso del tiempo, y que nos han permitido salir de la anécdota de que yo anoche lavé los platos, claro, a poder valorar estadísticamente los cambios, igual que las encuestas de opinión pública. No es tu opinión o la mía, sino que es una medición del conjunto de la sociedad. Y porque los cambios han sido tan localizados en un sector muy específico de los hombres, no se reflejan todavía en las encuestas de uso del tiempo.
Lo que sí podríamos decir es que cuando los hombres empiezan a involucrarse más, son en general los de más escolaridad, y es en general en los cuidados, no tanto en el trabajo doméstico. O sea, los llevan a la escuela pero no lavan el baño, pueden jugar el sábado pero no hacen las tareas todos los días y persiguen a los niños para que por favor se laven los dientes. Entonces, el tipo de tareas en las que los hombres empiezan a involucrarse cambia. De todas maneras, son cambios que los hombres están haciendo a pesar de que el Estado se ha lavado las manos de ese tema. O sea, Costa Rica no tiene al día de hoy una licencia por paternidad. Costa Rica no tiene hoy la posibilidad de que si tu hijo o tu hija se enferma, vos puedas ausentarte del trabajo y tener una remuneración. ¿Quién la tiene en América Latina, Juliana? Bueno, Uruguay, Chile, en los últimos 5 años han introducido cambios muy importantes en esta área. Diría que Uruguay es el país que va a la vanguardia porque ha incluido licencias paternales que no son intercambiables, o sea, una parte del tiempo que los hombres deben destinar a cuidar. Pero el punto de todo esto es que la revolución silenciosa y no tan silenciosa, si vamos por el shock religioso, que han vivido las familias, ha sido muy grande, en gran medida asociada al cambio en el papel de las mujeres, pero también a la pérdida del lugar tradicional de los hombres y los malestares que eso genera razonablemente. Ha sido muy grande, ha sido incompleta porque los hombres no se han involucrado igual en lo doméstico, y además ha sido muy desigual. Entonces tenemos 2 o 3 Costa Ricas hoy a partir de estas intersecciones. Y en este marco aparecen movimientos comunales con personas que son fuerte referente para la vecina, para el vecino, que están buscando, que comunican que se puede restablecer un orden tradicional y que además asignan recursos, distribuyen ropa, distribuyen alimentos, juegan un papel en el régimen de bienestar de la sociedad frente a un Estado que ha perdido muchas de esas capacidades. Líderes religiosos que más que líderes religiosos son líderes comunales, ¿no? Exacto, y que son un referente para la toma de decisiones. Hace poco un señor taxista me contaba que había tenido que enfrentarse a la decisión de si su novia manejaba toda su cuenta bancaria o no, y había ido a consultarle al pastor, y el pastor le había instruido en que sí, que efectivamente no había problema que lo hiciera. Estamos hablando de un involucramiento en la manera en que estas personas en sus familias asignan recursos, altamente mediada por la presencia de estos referentes religiosos. Eso es algo muy nuevo para la región y es una manera distinta a la que la práctica católica acostumbraba a hacer. Ese es un buen ejemplo, Juliana, de lo que ahora se menciona como los lugares que vienen a ocupar estos líderes comunales religiosos, pues tienen ambos perfiles, en ausencia de la presencia del Estado. Es un ejemplo de eso, o sea, este involucramiento más directo, se percibe mucho más cercano de parte de este líder comunal o religioso con la situación familiar y una respuesta inmediata a esa situación que la ausencia del Estado frente a estas situaciones. Exacto, porque se viven como problemas privados, claro, no se piensa que el Estado podría hacer mucho para apoyarlo. Pero no obstante me lleva otra vez a la política y a la pregunta de hasta dónde esto tiene que ver los límites de lo privado con lo público, ¿verdad? Y hasta dónde los estados, estás hablando de Uruguay, estás hablando de Chile, los estados y los gobiernos que administran esos estados han tomado decisiones concretas desde el punto de vista institucional, aprobar leyes, reformas legales, etcétera, para adaptar la situación de lo público a esa realidad histórica, perdonad, sí. Pero en el caso nuestro, hoy se habla, por ejemplo, de una activa decisión del Estado, como fueron los currículos, ¿verdad? En donde se introducen cambios, tratando de entender y responder a esos cambios estructurales en la sociedad y en las familias en particular, y notamos una enorme oposición que nos divide, nos parte, hasta la fecha, en dos. ¿Significa esto, Juliana? Significa esto, que la apuesta más allá de lo institucional también pasa por un proceso de reeducación de la sociedad costarricense y de las familias en particular, y que no estamos dando pasos en ese sentido. Sí, me parece que la respuesta es que sí. Yo creo que este tsunami social a todos los gobiernos y estados de la región le ha pasado por encima. Pensá que los únicos que hablan de relaciones de género y de familias en este momento es en el campo de la derecha, por decirlo así, pero desde el lado de las fuerzas progresistas se insiste en hablar de relaciones socioeconómicas, de excluidos, de desigualdad, de pobreza, pero no se pone a las personas en el marco de las familias como su lugar de vida cotidiana donde las cosas van bien o explotan en tu cara. Entonces yo creo que
desde el punto de vista de los proyectos políticos progresistas hay un enorme reto de repensar cómo la política pública y la política social se pone del lado de los cambios en la sociedad en una dirección de mayor igualdad y de mayor posibilidades. No es cierto que la familia tradicional era romántica. En la familia tradicional los hombres decidían cuándo se tenían relaciones sexuales y cuándo no. En la familia tradicional había violencia que se consideraba natural. En la familia tradicional la mujer no podía decidir salir a trabajar si el hombre no la autorizaba. Es decir, la familia tradicional era cualquier cosa menos un ámbito de armonía y de igualdad. Era un espacio de enormes conflictos muy velados. Es decir, hemos avanzado en saber que las personas tienen derechos como personas y que dentro de las familias hay personas con esos derechos que a veces coinciden en sus visiones y a veces no coinciden. Cualquier restablecimiento del pasado vendría a ir en contra de las libertades individuales de hombres y de mujeres, en ambos casos, ¿verdad? Pero creo que hay un reto por parte del Estado de ponerse al día con estos cambios. Las guías de afectividad y sexualidad me parecen una de las excepciones, me parece uno de los indicadores en donde el Estado ha estado tomando bien el pulso de lo que se necesita, porque ya lo vimos, 7 de cada 10 chicas de 20 años que son madres son las chicas de menos escolaridad. Esto no pasa en las personas de mayor escolaridad, está pasando el embarazo muy joven en las niñas y jóvenes de menos escolaridad, y en su mayoría no fueron buscados. No estamos hablando de proyectos de vida construidos a propósito, estamos hablando de cosas que les pasaron y el proyecto de vida vino después. Eso nos dicen los datos. Podemos ir a ver los datos, por ejemplo, del nacimientos en el Hospital de San Carlos, que es justamente el que atiende a la región, en donde vimos que en la última semana que hubo estas manifestaciones de padres de familia. Piensa uno que de padres de familia y no de líderes políticos, pero habrá que comprobar eso, en contra de los programas de educación sexual en los colegios. 8:48 de la mañana. Vamos a la última pausa y al último bloque con Juliana Martínez y Rotzai Rosales. 55 de la mañana. Cometimos un error de milímetros con el micrófono y seguro escucharon algún murmullo ahí fuera de micrófonos. Estamos en el último bloque con Juliana Martínez. Juliana, este cuadro que hemos pintado de la sociedad, que de alguna forma, insistimos, se ve en el espejo electoral y en la discusión electoral, tiene una dirección ya invariable, considerando las experiencias de otros países, o cree que esto es una coyuntura al calor de la campaña, al calor del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que volveremos a una situación, digamos, como veníamos, o esto ya acelera sin posibilidades de cambiar la discusión sobre los temas estos de familia que hemos tratado? Yo creo que el reto principal es vincular a las familias no solo con valores, sino con distribución de recursos. Mientras la familia queda asociada a una cosa valórica en abstracto, pues ese es el lenguaje del conservadurismo social, ese es el lenguaje de volver al pasado. Desde quienes no vemos la realidad de esa manera, que pensamos que no solo es inviable, sino que es indeseable para la vida de las personas, el gran reto es mostrar que el problema que viven las familias no es un tema de valores exclusivamente, es un tema de su capacidad de distribuir bienestar. Las familias están en crisis por esa combinación de cambios y de continuidades. Algunos de esos cambios han sido muy positivos, otros han sido muy complicados, y lo que necesitamos es propuestas político-partidarias y respuestas estatales que sean capaces de ubicarse en esa intersección entre lo positivo y lo negativo, no para volver atrás, porque no es posible ni es deseable, sino para acompañar los cambios de esas familias de una mejor manera. Entonces, en esa línea, para las mujeres que vivimos, que tenemos más escolaridad, los retos principales al interior de las familias es involucrar más a los hombres en los cuidados, y también fuera de las familias los temas de discriminación laboral. O sea, yo hoy gano menos que una persona que haga el mismo trabajo, aunque haya trabajado lo mismo, publicado lo mismo. Es decir, las brechas salariales entre hombres y mujeres, y el que los hombres no se involucren en lo doméstico, es el problema principal de las mujeres más educadas. Pero en el caso de las mujeres con menos escolaridad, estas mujeres que están viviendo en escenarios de pisos pegajosos, el problema es mucho más complejo y mucho más multidimensional, y también es un problema de los hombres. O sea, no creo que podamos separar. El género se pensó como una categoría
para hablar de las relaciones entre hombres y mujeres, no para hablar de las mujeres. Entonces ahí el asunto del lugar que los hombres, sobre todo los hombres de menos educación formal, tienen en sus comunidades y en sus familias es un tema fundamental. Yo creo que sí se puede cambiar. Volvemos al origen de muchas cosas y es la educación, Rotzai. Sí, educación que hoy está en entredicho en medio de la campaña electoral también, ese aspecto específico de los programas de afectividad y sexualidad. Pero bueno, tendremos más tiempo para discutir eso, Juliana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliana Martínez y Rotzai, que pase un buen fin de semana. Igual para todos. Un fin de semana a ustedes también. Nos volvemos a saludar el lunes a las 8 de la mañana. Que estén bien. Hasta luego.